Buenas tardes, licenciado Luis Enrique Portillo. Mi nombre es Karen Caballero y a continuación explicaré la magistratura constitucional, en qué consiste, sus características y la tipología que existe en esta. ¿Qué entendemos por magistratura constitucional? Se entiende que es el órgano jurisdiccional que prevé o protege la Constitución. En este entonces es el encargado de conocer y fallar sobre conflictos de materia constitucional mediante el ejercicio de dicha jurisdicción. Para ello, dependerá definitivamente de la tutela de los derechos, los principios, el imperio de la ley y el respeto de los derechos humanos y fundamentales. Los jueces que atribuyen o a quienes se les atribuyen dicha jurisdicción son definitivamente una barrera que existe ante las omisiones que se den dentro del sector legislativo en cada uno de los estados. Dentro de sus características más importantes podemos ver la imparcialidad y la independencia. Con respecto a la imparcialidad, esto quiere decir o se basa en que los jueces no deben de atribuir sus competencias o su jurisdicción ante un interés particular entre las partes, es decir, el juez no debe de tener favoritismos entre las partes, sino únicamente basarse en lo que dice la ley y la Constitución para poder resolver los conflictos. Y con respecto a la independencia, esto quiere decir de que la magistratura constitucional o la jurisdicción constitucional se desvincula de otras actuaciones y únicamente persigue un fin jurídico. La actuación del juez es únicamente jurídica basada en la ley y al momento de tener injerencia con otros órganos delimita sus poderes y la interpretación del ordenamiento jurídico. Dentro de las clasificaciones podemos encontrar tres primeramente, las cuales son la magistratura constitucional ordinaria, la cual se desarrolla en cuanto al control jurisdiccional reparador y la tutela de los derechos mediante un sistema ordinario, es decir, de que los temas constitucionales los conocen jueces de diversas áreas, los cuales pueden ser un juez común de lo civil, de lo mercantil, de lo laboral, etc. Otro tipo de magistratura constitucional que podemos ver es la magistratura constitucional especializada. Este tipo de magistratura ya es únicamente basada en el área constitucional, es decir, una materia específica a la que estudia. En este tipo de magistraturas son extraconstitucionales sus funciones y también se subdividen en tres. Puede ser la primera de ellos la magistratura especializada extrapoder. Este modelo suele decirse de que es o surge fuera de los tres poderes del Estado, los cuales son el ejecutivo, el legislativo, judicial. Es un poder extrajudicial, es decir, no depende del poder judicial. En este tipo de magistratura se encuentra un monopolio, una concentración de poder y se encuentra politizada, es decir, los partidos políticos son quienes la gobiernan. Existe otro tipo de magistratura especializada, la cual es el Tribunal Especializado Autónomo dentro del Poder Judicial. Esto ya se encuentra dentro del Poder Judicial, es decir, la magistratura constitucional la componen los mismos jueces de los tribunales. Tienen un poder autónomo, es decir, siempre es dentro del Poder Judicial, pero tiene su sede o su propia autonomía jurisdiccional. El Tribunal Especializado de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la Corte Suprema de Justicia. En este tipo de tribunal, quiere decir de que el conocimiento de los hechos que suceden o se reconocen dentro de la sala o de la corte se conocen en dos fases. El primero de ello es cuando las actuaciones se llevan a sala y las conoce como un ponente, es decir, simplemente como un moderador. Y luego se lleva a la Corte Suprema, el cual dará su última definición o resolución sobre los hechos acontecidos o de lo que haya establecido con anterioridad la sala. Y por último, el sistema mixto de la magistratura constitucional consiste en que hay un control constitucional por las partes de los jueces ordinarios, es decir, la magistratura ordinaria que anteriormente había explicado, que trata de que los casos constitucionales los pueden conocer
jueces de lo civil y mercantil, penal, etc. Y la aplicación en sus normas se debe hacer bajo un previo examen o para poderse aplicar normas distintas de la Constitución. Encontramos también otro tipo de magistraturas, las cuales son la corte permisiva, corte moderadora, corte hostil y corte activista. La primera de ellas, consistente en la corte permisiva, se dice de que esta corte no realiza su función como un control político, sino que lo ejerce débilmente, es decir, no ejerce su función de manera como el rol institucional que debería de ejercer control sobre todo el sistema jurídico que existe en un determinado Estado de Derecho. Con la Corte Moderadora entendemos de que esta se debe analizar en sus premisas, ya que existe independencia y existe una conciencia de sumisión institucional, es decir, delimita los poderes del Estado, atribuye competencias a los poderes públicos y con respecto a sus decisiones es bastante concentrada. La Corte Hostil, por otra parte, está en lo que recae el ejercicio de sus funciones, se encuentra enfrentada ante los poderes públicos o políticos. Es decir, existe un sistema, un conflicto circunstancial entre los poderes políticos. Y esto mismo perjudica en las acciones de los otros órganos, es decir, en sus decisiones, en el desarrollo. Y la Corte lo que hace es tomar represalias sobre estas actuaciones que desarrollan o perjudican las acciones de los mismos. Ahora con la Corte activista, este tipo de corte o magistratura constitucional hace referencia a la práctica en que el juez sirve como un limitador de los demás poderes del Estado, es decir, delimita los poderes tal y como se establece en la Constitución, reclamando un protagonismo dentro del Estado de Derecho y ante los tribunales, creando sentencias de derecho, reconociendo derechos o protegiendo los mismos. Además, no solo se basa en la mera interpretación de la ley, sino que reconoce dichos derechos ya establecidos previamente en la norma constitucional. También este tipo de corte se dice que se puede reconocer desde dos formas. La primera de ellas de manera jurisprudencial, que es el reconocimiento de un derecho que no se reconocía explícitamente en la norma constitucional, o en la toma de decisiones del juez para la defensa de los derechos ya constituidos. Esto quiere decir de que en un derecho vulnerado la Corte se pronuncia ante esto y los hace proteger hasta última instancia. Ahora, con respecto a la pregunta de en qué corte o en qué tipo de magistratura constitucional yo pondría la magistratura de nuestro país, yo la pondría en la Corte activista. ¿Por qué hecho? Porque dentro de las últimas dos cortes que han habido, considero de que se ha realizado un reconocimiento de derechos bastante importante jurisprudencialmente hablando. ¿Cómo así? El derecho al agua se reconoció mediante jurisprudencia, ya que no se encontraba así explícitamente reconocido en la ley constitucional y en ninguna ley. Además, el derecho a la verdad y a la justicia también se encuentra reconocido jurisprudencialmente, el derecho a la verdad, el cual ahora sí se protege activamente dentro de los poderes políticos del Estado, es decir, el poder judicial, el poder legislativo. Esta ha sido mi participación, muchas gracias.